Minuto 60 Movistar. 12 del mediodía, 38 minutos, actualización de noticias en este Minuto 60 Movistar, con una primicia, Paola. Condenan al Estado colombiano por la avalancha, la tragedia de Mocoa ocurrida en 2017. Sí, señora Andrea, ya vamos a hablar sobre el tema de la reforma tributaria y las pinceladas que ha dado el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, específicamente lo que tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto también a las viviendas de más de 960 millones de pesos. Pero antes le cuento esta importante noticia que conocemos acá en Sigue la W, y es este fallo que ya ustedes van a ver en nuestra pantalla a quienes nos están siguiendo a través de YouTube Live y Facebook Live W Radio Colombia, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que condena a la nación, como usted lo decía, por su responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa. Recordemos, Andrea, que esta tragedia dejó más de 300 personas muertas. En este fallo, el tribunal entonces ordena a Colombia indemnizar por cerca de 9.000 millones de pesos a 10 familias de las víctimas mortales y a 85 personas que resultaron damnificadas. ¿Quiénes son los directamente responsables? Mire, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, el Departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, que entonces ahora tienen que realizar estos pagos, estas indemnizaciones a las personas afectadas. Noticia importante, Paola, y en este Minuto 60 Movistar, de una vez vámonos con la comida, que incluye parte de las propuestas de reforma tributaria de Gustavo Petro, porque toca un tema sensible y es impuestos a las bebidas azucaradas, entre otros aspectos importantes. Sí, señora Andrea, pues es un debate que revive. Usted sabe que cada vez que presentan una reforma tributaria vuelve y se habla de establecer este impuesto a las bebidas azucaradas, y dentro de lo que llaman impuestos saludables, como por ejemplo lo tienen otros productos que son nocivos para la salud, como el cigarrillo, el alcohol y demás. Estos impuestos precisamente tienen una destinación específica, se van para financiar los programas de salud, porque pues después, cuando haya que atender a las personas que se enferman por consumir este tipo de productos, pues el sistema tiene que tener con qué. Por eso es que es un tema tan sensible también, porque pues la industria de las bebidas azucaradas, de las gaseosas específicamente, siempre se ha opuesto, siempre se ha atravesado a poner este impuesto, porque además dicen que las bebidas azucaradas pues son parte del consumo diario de los colombianos. Que la gente en promedio y las personas de clase media y clase baja pues almuerzan, comen y están acostumbrados a consumirlas. Entonces, que por eso sería un golpe para sus bolsillos. Y por eso quiero saludar a esta hora, en primer lugar, a Carolina Piñeros. Ella es la directora ejecutiva de Red Papás, que siempre nos acompaña para hablar sobre estos temas tan importantes. Y bueno, Carolina, otra vez sobre la mesa el tema de poner impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Cómo ustedes están viendo el ambiente, el panorama para esta iniciativa? Pues muchas gracias, un saludo a todos, y yo creo que es un momento inmejorable. Creo que además de todo lo que tiene que ver con la salud, vimos en la pandemia, digamos, con mucho dolor, cómo las personas afectadas de manera particular eran aquellas personas con diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, en buena medida causada por el consumo habitual precisamente de estos productos. Pero adicionalmente sentimos que a esta medida se le están sumando otra cantidad de temas importantísimos que tienen que ver con la preocupación por el medio ambiente, por el uso del agua precisamente para estas bebidas, y no para favorecer situaciones como las que deberíamos estar haciendo, que es poner agua precisamente potable en todos los municipios, que precisamente en muchos casos las familias toman estas bebidas porque no tienen esta infraestructura. Entonces creo que es muy importante, y este llamado hay que hacerlo ahorita de manera particular con estos temas, sumado obviamente a todo el impacto. Ya hemos tenido apoyo, por ejemplo, de todos los personas y movimientos ambientalistas, que son tremendamente conscientes del daño también que tienen estos productos para el medio ambiente. Sí, pero Carolina, ¿cómo debería ser este impuesto? ¿En qué sentido debería ir? ¿De cuánto? Tal vez, no sé si ustedes han pensado en una tarifa, y si están de acuerdo también en que tenga esa destinación específica, que vaya para programas de salud, por ejemplo.
Sí, digamos que ya aquí hemos venido trabajando cerca de varios expertos y lo que entendemos que sería mejor para el país tiene que ver con un impuesto que seguramente empiece por una base aproximadamente del 15% y vaya subiendo hasta llegar al 25%, que sería el más deseable en términos de la salud. De manera particular, creemos que sí se podría pensar y sería muy útil pensarlo con destinaciones específicas, como puede ser para todo el tema de infraestructura de agua, como lo venía diciendo ahora, de agua potable, y también para apoyo también al campesinado. Hay un tema, digamos, muy importante que nos están mostrando las cifras, que tiene que ver con las brechas enormes que hay también con la ruralidad. Entonces, por ejemplo, apoyo al campesinado para aumentar e incrementar, por ejemplo, el consumo de frutas, de verduras, de todo esto que tiene que ver con lo local, que sería un Sí. aporte maravilloso para la salud y de manera particular para las niñas y los niños, pues es muy importante. Yo creo que aquí ya tenemos muchas recomendaciones, el país tiene muchas recomendaciones de expertos internacionales y de comisiones que se han contratado para mirar el tema de impuestos. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es seguir estas recomendaciones de expertos. De todas formas, Carolina, hablar de un 15%, llegar incluso hasta un 25%, pues sería un golpe para el bolsillo de las personas que consumen estas bebidas, estos productos. Incluso lo mencionábamos ahorita, esa es una de las razones por las cuales pues la industria siempre ha peleado para que no se establezca este impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué decir sobre eso, sobre la afectación en los precios de los productos y si es eh, tan masivo el consumo de estos productos precisamente? Claro, este es el reto grande y por eso también debemos hacer una tarea muy grande y el país debe hacer una tarea importante para promover el consumo de agua potable, el consumo de frutas y precisamente esta es la transición que necesitamos, es cambiar y precisamente sacar de la canasta básica familiar estos productos que no deberían estar, porque entendámoslo también que es precisamente a las personas más vulnerables a las que después no tienen cómo pagar el costo que tiene para ellas en salud. Y recordemos que el sobrepeso y la obesidad también está asociado a menores ingresos para las familias, precisamente porque causan ausentismo laboral o inclusive incapacidades que no les permiten trabajar. Entonces entendamos que es una medida que hay que mirarla integralmente y hay que mirarla a largo plazo. Es de manera particular a una medida que le va a ayudar a esas personas que precisamente les costaría más trabajo consumir estas bebidas y de eso se trata, que dejen de consumirlas y más bien tener de la mano de esto un apoyo muy grande para que se vaya ese consumo a agua potable y a productos producidos en la Sí. propia tierra donde están ellos. Bueno, pues hay quienes dicen que el ponerle más impuestos a estos productos pues no soluciona el tema del consumo y eso se ha evidenciado, ya se lo vamos a preguntar al profesor Alejandro Useche, que también está con nosotros, de eso se ha visto, ha pasado como por ejemplo como con el cigarrillo, el alcohol y demás. Gracias Carolina Piñero, directora ejecutiva de Red Papás y vamos a estar muy pendientes. Una sola cosita, Carolina, ¿usted cree que esta vez sí? Porque es que siempre estamos en la misma pelea y Esta vez nunca. sí. Esta Sí, vez sí. esta vez sí, sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Mire, Paola, algunos comentarios. La comida está, dice Mauricio Tombe Ruiz, sí a impuestos de bebida y comida. Veneno, dice Carl DT, excelente, impuestos sobre comestibles que no aportan ningún valor nutricional y también impuestos sobre los cigarrillos. Eso sí es progresismo para aportar a campañas de educación y nutrición. Bueno, Andrea, como le decía entonces, voy a saludar al economista y profesor de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche, quien también siempre nos ayuda a analizar todos estos temas, porque no solamente está el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, sino que también hay bastante polémica, como por ejemplo, como con el impuesto al patrimonio, el incremento al impuesto al consumo a planes móviles de telefonía celular desde los 47,000 pesos. También estamos hablando de el IVA, las viviendas de más de 960 millones de pesos
ingresos y tarifas diferenciales de renta para empresas y obviamente revisar las exenciones que tienen en el sector privado hoy en día. Profesor, ¿usted cómo ve lo que hasta ahora se ha conocido de la reforma tributaria que va a presentar Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro? Muchas gracias, Paola. Saludos, Andrea, Mauricio. Gracias por la invitación. Pues por lo que se ve hasta ahora es una reforma, primero, necesaria, porque el gobierno entrante recibe un déficit muy grande, que se lo hereda del actual, y segundo, porque la orientación de este gobierno es hacia una cantidad de gastos que requieren dinero. Primer punto, necesaria. Segundo, se ha centrado por ahora esta reforma tributaria, esta propuesta, en lo que tiene que ver con impuestos a las personas. Aquí hay un punto interesante porque se argumenta que de lo que se recoge por impuesto de renta, el 80% lo están aportando personas y apenas el 20% empresas. Yo creo que esto hay que mirarlo con mucho cuidado, porque efectivamente la cifra puede ser cierta, pero aumentar el impuesto de renta a las personas naturales puede ser algo delicado, ya que se está hablando de incluir a personas, no solamente que ganen de 10 millones de pesos para arriba, sino incluso empezar a pedirle a personas que ganan desde 3 millones que declaren, que lleguen a pagar renta, puede ser, desde mi punto de vista, algo delicado. Sí. Ahora bien, aumentar los impuestos en lo que tiene que ver con el patrimonio también debe ser mirado con mucho cuidado. Atención, y es que si una persona tiene un patrimonio, por ejemplo, de 1.000 millones, pues es que eso puede ser una casa hoy, en una de nuestras ciudades en Colombia. Pero el hecho de que sea dueño de una casa no significa que tiene la plata para pagar un impuesto. De hecho, a raíz de la pandemia aumentó lo que los economistas llamamos pobreza oculta. Y es gente que puede que tenga, ejemplo, una bonita casa, que viva en un buen sector, pero que ahí dentro está pasando hambre. Entonces hay que mirar con mucho cuidado los impuestos al patrimonio, porque el hecho de que haya activos no significa que haya capacidad de pago. Y aquí se está haciendo una propuesta inicial de impuestos diferenciales al patrimonio que van desde el 0.25% para personas con patrimonios líquidos de más de 1.000 millones hasta el 1% para personas naturales con patrimonios líquidos de más de 4.000 millones. Sí. Para no extenderme, la parte del IVA, ahora se habla entonces de cómo más personas deberían estar declarando IVA. Por supuesto, esto es para quienes, ojo, estén en este llamado régimen común. También se incluyó, como lo acabas de mencionar, en la propuesta un IVA a la compra de vivienda de más de 960 millones, que como se ha manifestado sobre todo en el gremio de la construcción, puede ser inconveniente, le da un desincentivo a este tipo de viviendas, además que las va a encarecer si esto pasa muchísimo. Sí, profesor. Bueno, hasta ahí para no extenderme, ya seguimos hablando. Sí, profesor, y por ahora, con lo que se ha mostrado por parte del gobierno a través del ministro José Antonio Campo, ¿usted cree que sí se va a cumplir esa meta de recaudar 50 billones de pesos con estos puntos que hasta ahora nos están dando? ¿O qué es lo grueso que tendría que incluir el gobierno dentro de la reforma, dentro del paquete, para poder llegar a ese punto? Porque es que estamos hablando de muchísima plata. Esto es cierto, pues es un reto muy grande. Yo creo que sí se va a lograr. Yo soy optimista y creo que la orientación del actual gobierno en términos económicos puede ser exitosa. En el gremio académico, empresarial, José Antonio Campo goza de un altísimo prestigio y por lo tanto también esperemos que esta propuesta que él va a coordinar sea la más adecuada. Como tú lo mencionas, para cumplir esa meta hay que hacer muchas cosas al tiempo. Porque hay primero una parte puramente económica de diseñar una estructura a través de la cual se recoja este dinero que efectivamente puede venir de impuestos a personas de altísimos ingresos, que yo creo que es que 10 millones de pesos tampoco es que sea la inmensa fortuna comparada con otros que sí reciben muchísimo más. Otro punto que me parece muy interesante y que es una costumbre estructural en nuestro país, un reto para que este dinero se pueda recoger es que en las declaraciones de impuestos los grandes empresarios separen lo que es de la empresa de lo que es de propiedad personal, porque la DIAN lo ha dicho muy claramente, eso en Colombia no se está manejando muy bien, y entonces el empresario lo que hace es que su carro propio, su casa propia, los pone a nombre de la empresa
para no pagar algunos impuestos. Hay otro punto importantísimo que debe también cumplirse para que esto sea posible, ese recaudo, y es el de que la gente pague, que se luche contra la evasión y la elusión. Si la gente pagara lo que le corresponde, seguramente estas reformas no serían necesarias. Y clarísimo, tampoco va a ser necesario recaudar más dinero de lo que se está proyectando si hay un control suficiente del gasto público, de la corrupción, de la malversación de fondos. Porque es que se habla mucho de reformas tributarias y de dónde saca plata el gobierno, pero si es sacar plata para seguir en muchos de sus costumbres de malversación, burocracia, pues eso tampoco tendría mucho sentido. Entonces creo que hay un reto grande de recaudo, pero también de lucha contra la corrupción y de optimización del gasto público. Definitivamente ese punto de la lucha contra la evasión y la elusión es bastante importante, profesor. Siempre lo incluyen dentro de las reformas tributarias y digamos que no parece ser suficiente para poder recaudar todo lo que se busca. Gracias, profesor Alejandro Useche de la Universidad del Rosario. Y lo mencionaba el profesor también, el tema de la inclusión en estas propuestas del impuesto a las viviendas de más de 960 millones de pesos. Andrea, esta es una propuesta que también siempre cae mal porque pues desincentiva la compra y la venta de viviendas en el país, tanto usadas como nuevas. Por eso quiero saludar a esta hora a María Clara Luque, ella es expresidenta de Fede Lonjas y por supuesto experta en todos estos temas. Doctora Luque, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿usted qué opina sobre esta idea del ministro Campo? Por favor, encienda el micrófono. Perdona. Eso, ahí ya la escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues mil gracias por la invitación, Paola. Pues revisando el tema, sí, definitivamente venimos hablando desde hace 4 años y es exactamente la misma respuesta. Yo creo que desincentivar la inversión en finca raíz en este país es un gran error. No lo veo yo con buenos ojos desde mi punto de vista inmobiliario. Y con la experiencia que nosotros tenemos y con lo que venimos viendo y desde los últimos años, aunque no ha caído, pues sí ha sido un factor que para la gente es un tema muy importante. Para el colombiano, y creo que en cualquier parte del mundo, su vivienda es la inversión más importante de su vida. Entonces, frenar en este momento por este tema de los impuestos a las viviendas superiores a los 960 millones de pesos, pues a mí me parece un grave error. Realmente, es frenar un tema que viene generando impuestos, que a través del recaudo se logra un recaudo importante en transacciones. Yo considero esto como un atraso. Sí, de todas formas, doctora María Clara, pues hay quienes piensan que una vivienda de 960 millones de pesos, pues es una vivienda de un precio muy alto, que no todas las personas tienen la capacidad para comprarse una casa de ese valor. Entonces, quienes tienen, pues son pocos y por ende podrían pagar algún impuesto a la hora de hacer transacciones, de comprar o vender una casa de ese valor. Ahora, mira, tú vas en este momento a una casa en estrato 3 y esa casa puede estar en los 960 millones de pesos. Sí. Hay casas, hay lotes que valen eso ya, desde ahí empiezan. Entonces, esto no es tocar a los más altos y a los más ricos. Pero digamos, la clase media en el país puede comprar una casa de ese valor. Claro que lo pueden hacer. Claramente que lo pueden hacer. Hay sectores que inclusive compran sus propiedades para montar un negocio, para montar su negocito, la frutería, o su casa donde podrían en un momento dado generar otro tipo de negocio, una costurera. O sea, los 960 no están en el estrato alto. En eso es una gran equivocación. Lo podemos encontrar en varios estratos, en varios barrios. No sí, pero no están en los estratos bajos tampoco. No, ahí no se van a tocar, menos mal, y es que la idea no es tocarlos, pero sí va a llegar a un estrato 3.
Mire que aquí nos están haciendo bastantes comentarios al respecto en nuestro sí. YouTube Live, doctora María Clara y Andrea, porque pues dicen que en qué país vivimos para decir que pues la gente de clase media o un poco o de clase media alta puede comprar una casa de 960 millones. La Pues, mayoría de los quiero colombianos compran casas de viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario, la mayoría, el promedio de los colombianos, y digamos que no les pegaría a ellos, no les afectaría este impuesto, porque recordemos, estamos hablando de un impuesto de para casas de más de 960 millones de pesos. Doctora María Clara, según lo que usted ha conocido de esta propuesta, este impuesto, ¿cómo sería? ¿De cuánto? ¿Hay ya una tarifa establecida? Tengo entendido que No. sería un impuesto al consumo. Sí, que empecemos porque el impuesto al consumo es antitécnico. El impuesto al consumo es por algo que usted va a consumir y una casa no se consume, una propiedad no se consume. Entonces empecemos por ahí. ¿Sí? Sí, pero bueno, ¿conoce usted detalles de cuánto sería la tarifa o algo? Todavía No conozco Sí. el detalle, y la verdad pues sí sería algo que frenaría una economía que viene generando una serie de impuestos a través de las transacciones, inclusive a través de las inmobiliarias que recaudamos impuestos por estas transacciones. Es un tema que ya lo habíamos tratado y de hecho por eso lo retiraron en su momento. Sí. Genera una desaceleración en muchas dinámicas, en muchas partes de la economía, o sea, y menos si Sí. tocan la vivienda. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes entonces y sobre todo vamos a revisar, Andrea, si el gobierno va a escuchar estas opiniones, estos pronunciamientos del sector que por supuesto rechazan esta propuesta por desincentivar la compra de vivienda en Colombia. Muy clave sus invitados. La comida está tan costosa que vamos a terminar bajando de peso a la fuerza. Nosotros terminamos Sigla W, pero Sigla W en digital. Vamos a hablar del Central Park en Antioquia, el escandaloso megaproyecto que no se sabe para dónde va, y vamos a hablar de las fotos del PAE en Anapoima, baja calidad y pocas raciones. Y ya llegó fútbol y algo más a la radio. Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar.